Algo que deseen saber. Gracias, siempre son muy motivadores. Hoy nos toca perdón, reforzar conocimientos. Digan que sí, por favor. Reforzar conocimientos, ¿cierto? Revisar lo visto en las semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, toca. Preguntas, muchachos, preguntas, vamos, pregunten, pregunten, por favor, algo que quieran saber, algo que deseen preguntar antes de... No que quieren preguntar nada ustedes. Rosy, permíteme compartir, por favor. Permíteme compartir. No, a ver. Sí, ahora ya puedo, muchas gracias. Que si ya comí, bueno, sí, yo tomé desayuno temprano, sí, sí, sí. Muchas gracias por preguntar. ¿Y tú, qué tal? ¿Tomaste desayuno ya? Todavía. Qué bueno. Recién Kiara. Ah, su Kiara. Qué mal, Kiara. Pero Kiara, tienes que tomar desayuno. Es importante, Kiara. No, no puedes dejar de tomar desayuno. Recién terminas, Yusel. Ok. Bueno, lo importante es que están terminando de tomar desayuno. Y eso es bueno. Ok. Hoy vamos a hablar de la edad moderna. Recién comienzas. Gracias, José. A ver, a ver, características de la edad moderna. Primero, aparece el capitalismo, ¿cierto? El capitalismo. Pero, ¿qué modelo? Ahora, aquí hay un problema ya. Aquí hay un problema. Anda, va por la mitad. Ok. Cuando hablamos de capitalismo, recuerden que estamos hablando de un modelo económico que busca, ¿qué busca? ¿Te acuerdas? Acumular ganancias, acumular capital, generar riqueza. Digan que sí, por favor. Y el primer modelo, el primer tipo de capitalismo, qué linda, Rosy, muchas gracias. Y el primer tipo de capitalismo que aparece es un capitalismo mercantil. Alguien que no sepa de lo que estoy hablando, alguien que no sepa de lo que estoy hablando. Un capitalismo mercantil es aquel capitalismo que se basa en la acumulación de metales preciosos, ¿cierto? El mercantilismo, recuérdalo por favor, es un modelo económico que propone que el Estado intervenga en la economía para frenar las importaciones, ¿no? Poner barreras arancelarias, subir los aranceles. Digan que sí, por favor. Y cuando yo subo los aranceles, ¿estoy protegiendo a la industria nacional o no? Entonces, a eso, ¿cómo se le llama? Proteccionismo. Y esa es la respuesta a la pregunta que hizo San Marcos en marzo de este año. Muchos pensaron que la respuesta era proteccionismo, perdón, proteccionismo, pero en realidad la respuesta era mercantilismo, porque habla del modelo económico. Ahora sí, siguiente. ¿Se entendió esa parte? Se entendió esa parte. Otro. La unificación del poder. O sea, ya surge el absolutismo. ¿Por qué? Porque recuerden que a finales de la Edad Media se dan las cruzadas y cuando las cruzadas se dan, los señores feudales se debilitan porque mueren en las cruzadas o regresan pobres. Las ciudades recuperan su autonomía, ¿no? Se desarrolla el comercio a través del Mediterráneo por parte de las ciudades italianas o controlado por las ciudades italianas. Y es ahí donde surgen nuevas corrientes filosóficas, nuevos modelos de pensar, nuevas formas de vida, ¿no? Pues se da el Renacimiento, se da la Reforma, la expansión europea por África y Asia. Hasta aquí, ¿vamos bien? Y es justo lo que estábamos hablando, ¿no? La expansión geográfica y económica de Europa. ¿Por qué? Porque recuerda que Europa, o mejor dicho,
España descubre América. Entonces, cuando España descubre América, las costumbres españolas son traídas a, ¿cierto? Entonces, es una especie de mestizaje cultural, sincretismo religioso entre los españoles y las religiones nativas aquí en América. Entonces, la población nativa en América en un primer momento disminuye. ¿Disminuye por qué? Por la llegada de nuevas enfermedades a las que nunca habíamos estado expuestos. Por eso que la población nativa en un primer momento disminuye. Y al disminuir la población nativa en América, no hay mano de obra suficiente para trabajar las tierras en América. Y al no haber mano de obra suficiente, ¿qué se debe traer? Mano de obra traída de África como esclavos, los negros. Y de ahí la importancia de los portugueses. Como ellos controlaban el comercio por África, son ellos los que van a trasladar a negros a América Latina para hacerlos trabajar como esclavos en la costa. ¿Se entendió o fue demasiado? Creo que ya volaron. Todo bien, se entendió, ya. Ok. Y uno más. Se rechaza la intervención de la iglesia, ¿no? La iglesia ya no debe tener poder terrenal, ¿cierto? Y eso es la reforma, ¿se acuerdan? De ahí la importancia de la reforma. Digan que sí, por favor. Muy bien. Ahora, hablemos. ¿Qué sabemos del humanismo? El humanismo es un movimiento literario. Literario, ¿por qué? Porque se expresa a través de nuevas obras, ¿no? Nuevas obras de literatura. Y es filosófico, porque hay una nueva manera de pensar, ¿verdad? Y este movimiento literario filosófico surge en Florencia, al norte de Italia, a fines de la Edad Media. Yo digo a fines de la Edad Media, pero hay personas que ponen en la baja Edad Media. ¿Te acuerdas? Es la misma idea, ¿cierto? Fines de la Edad Media o baja Edad Media. Y el movimiento literario filosófico llamado humanismo es promovido por un grupo social. Háblame, chat. ¿Qué grupo social promueve o dirige el humanismo? Emocioname. Exacto, Yusel. Muy bien. Los burgueses, como dice Diana, como dice Yusel. Muy bien, perfecto. Desde el momento burgués, ¿no? El movimiento burgués. ¿Y cuál es el ideal del humanismo? El estudio integral del hombre. Por eso decimos que el antropocentrismo es la principal característica del humanismo. O como diría el profesor de filosofía, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Se acuerdan de esa idea, cierto? Pero esa idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿qué corriente filosófica sería? Platón, ¿no? El alma, digan que sí, por favor. Pues regresamos a Platón, es un neoplatonismo, y él lo dice, ¿no? Un regreso a la cultura clásica y a la filosofía de Platón, o a las ideas de Platón, el neoplatonismo. Chat, una pregunta. ¿Y si se promueve el neoplatonismo, podríamos hablar de escolástica o ya no hay escolástica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que no sepa de lo que estoy hablando? Ok. Ya quedó claro, ya quedó claro. Ok, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, la escolástica, señoritas, muchachos, recuérdenlo por favor, es una corriente filosófica que surge a fines de la Edad Media. ¿Hasta aquí me siguen, señores muchachos? Filosofía que surge a fines de la Edad Media, pero que se basa en las ideas de Aristóteles. No te olvides, la escolástica se basa en las ideas de Aristóteles y la escolástica busca demostrar la existencia de Dios a través de la razón. ¿Lo tienen o fue demasiado?
Sí, se entendió. Lo tienes bien, Real. Chévere. Entonces, recuerda, escolástica busca demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Por eso que tu profesor de filosofía, cuando habla de escolástica, menciona las 5 vías que usa Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. ¿Ok? Pero ya con el humanismo, abandonamos a Aristóteles y regresamos a Platón. Y Platón habla de el mundo de las ideas. ¿Recuerdas a tu profesor, cierto? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Además, como es una nueva mentalidad, se tiene que enseñar, difundir. ¿Dónde? En las universidades. Por eso se crean nuevas universidades. Y ahí ustedes pueden ver las universidades que se van a fundar en esa época. De todas estas universidades, la más importante hasta el día de hoy es la primera. Hoy ya no se llama Universidad de Alcalá de Henares. Hoy se llama Universidad Complutense de Madrid. Esta es una de las mejores universidades que hay en el mundo. Y muchas personas en el Perú han estudiado en esa universidad maestrías o doctorados. Ojalá, sería genial que alguno de ustedes, cuando termine la carrera, si es que terminan, puedan hacer una maestría en ese lugar. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, chévere. Entonces, el humanismo, antropocentrismo, el hombre es el centro del conocimiento. Y eso tiene que ver con la cultura clásica, porque en la cultura clásica, el hombre, ¿cierto? El hombre, el cuerpo humano era la base de todo el conocimiento. Todo tenía que ver con el ser humano, incluso la belleza. ¿Se acuerdan cuáles eran los patrones de belleza en la época clásica? ¿Cuál era el modelo de belleza? ¿Cómo sabíamos que tu cuerpo es perfecto? ¿Qué tenía que tener tu cuerpo para que tu cuerpo sea considerado perfecto? ¿Te acuerdas? Tu cuerpo debía medir 8 veces el tamaño de tu cabeza. ¿Se acuerdan de eso? 8 veces el tamaño de tu cabeza. Bueno, otro, o sea, el amor a la naturaleza, obvio, porque me baso en lo que veo. Ojo, no me baso en lo que pienso, en lo que creo, no, 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 me baso en lo que veo, lo concreto, en lo real, en lo visible. ¿Está bien? Un ratito, por favor, un ratito. Voy a apagar eso. Lo siento, estaba dando mucho frío. Y una más, ¿qué dice aquí? Se buscó humanizar la cultura. Chat, una pregunta. ¿Qué significa eso? Alguien que no sepa de lo que estoy hablando. Ok, Yusel, ya quedó claro. Ok, Yusel, Yusel. Escúcheme. Cuando yo digo, mira lo que voy a decir. Cuando yo digo que humanizar la cultura, entonces todo debe estar relacionado con quién, con Dios o el hombre. Todo debe estar relacionado con el hombre. Entonces, mis pinturas relacionadas con el hombre, mis obras literarias con el hombre, mis ideas para defender o relacionar al hombre. Y dice, liberándolo de la influencia de la iglesia, liberándose ¿Por qué con el hombre Villarroel? Porque en la cultura clásica el hombre era el centro de todo. Dime que sí, por favor.
Hasta aquí, ¿se entiende la idea o fue demasiado? Muy bien, amigos míos. Chévere, perfecto. Y obviamente aquí está, predomina el platonismo. Y aquí están unos representantes que todos conocemos, ¿no? Dante, Petrarca, Boccaccio. Recuerda, por favor, que Dante amaba de Dante Beatriz, ¿cierto? Ok, ¿y qué representa Beatriz? ¿Te acuerdas? ¿Qué representa Beatriz? El amor, el amor. Dime que sí, por favor. El amor hacia Dios, ¿no? Porque Beatriz representa el amor puro hacia Dios. ¿Está bien hasta acá? Sí. Porque recuerda que Beatriz es quien lleva adelante al paraíso, el amor ideal. Luego, Petrarca, Laura. Laura es su amada, pero ya sabemos que Petrarca nunca le dice nada de lo que siente a Laura, digan que sí, por favor. ¿Y por qué nunca le dice lo que siente? Porque tiene miedo de perderla como ideal y prefiere tenerla como ideal. Entonces, a ese tipo de amor especial que se basa en la observación, que se basa en la contemplación, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo lo llamamos entonces? Claro, ese es el amor platónico. Y todos aquí tenemos un amor platónico. Pues esa cosa, ¿no tienes un amor con un coreano? Y dirá, la que de verdad ya dirá, de verdad, Yusel, sí, bien feos son sus gustos, ¿ah? Bien feos, ¿ah? Por eso es que los engañan, ¿eh? Por eso les engañan. ¿Cómo van a soñar con coreanos? Bueno, y el de Cameron, ya sabemos lo que es, ¿cierto? El de Cameron ya sabemos, es una obra basada, bueno, es una obra considerada triple X de la época, ¿no? Critica la moral de la iglesia, critica la castidad de los sacerdotes. ¿Hasta aquí todo claro? Ahora dice, discurso sobre la dignidad del hombre. Cuando Giovanni Pico de la Mirandola habla sobre la dignidad del hombre, nos dice que la dignidad del hombre está en la libertad que tiene el hombre para elegir qué hacer, ¿no? Libre albedrío. Esa es la dignidad del hombre según Boccaccio. Bueno, se Giovanni Pico de la Mirandola. Que la dignidad del hombre está, se basa, se resume en la idea de que el hombre tiene la libertad para elegir, la libertad de elección. ¿Está bien hasta acá? Entonces, una pregunta. ¿Podríamos decir que la obra de Pico de la Mirandola defiende el libre albedrío o no? Obvio que sí. Exacto. Muy bien. Perfecto. De ahí la importancia de esa obra. Ahora, muchachos, de esos cuatro, ¿cuál es considerado el padre del humanismo? Vamos, emocionan. El padre del humanismo sería Petrarca. ¿Ok? El padre del humanismo, Petrarca. Y aquí vamos a ver otras obras. Por ejemplo, a Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es considerado el príncipe del humanismo. ¿Está bien? Ahora, en esta obra
elogio a la locura, lo que hace es criticar a la sociedad medieval, criticar a la sociedad europea y criticar también a la iglesia. ¿Ok? Critica la corrupción de la iglesia, pero desde adentro. Y hay una gran diferencia con Lutero, porque Lutero también critica a la iglesia, pero Erasmo se hace sacerdote, mira la idea, Erasmo se hace sacerdote para, dentro de la iglesia, reformar la iglesia, arreglar aquello que está mal, pero desde dentro de la iglesia. En cambio, Lutero no hace eso, Lutero se separa de la iglesia. ¿Se entiende la diferencia entre Erasmo y Lutero? Entonces, una pregunta. ¿El elogio a la locura defiende la libertad de pensamiento o no? Exacto. Lo estás anotando, ¿no? El elogio de la locura defiende la libertad de pensamiento. Y si defiende la libertad de pensamiento, apoya a la élite, apoya a la iglesia, evidentemente. Ya, se va entendiendo mejor ahora la importancia de Erasmo, se va entendiendo mejor la importancia de Petrarca, ¿sí? Esto no lo pudimos explicar en su momento, pero yo creo que ahora, como estamos haciendo el feedback, podemos meterle un poquito más de información a esta situación. Hasta aquí, ¿vamos bien hasta acá? Fue demasiado. Ya lo procesaste, dice Yusef. Los demás, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos con esto? Muy bien. Ahora, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento artístico, un movimiento cultural, ojo, artístico y cultural, que también surgió en Florencia, pero se dentro de los siglos XV y XVI. Y mira lo que hace, busca recuperar el arte clásico. En el arte clásico, el hombre es el centro de todo. Por eso que vas a hacer un montón de imágenes, figuras, esculturas con el cuerpo humano. ¿Sí? Se creó una cultura laica. Chat, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cultura laica? Exacto, exacto. Atea no, Sergio. Atea no. Laica porque es libre, como dice Gabe, libre de la influencia de la iglesia. O sea, no es una cultura manejada por la iglesia. ¿Ahora está mejor, Sergio? Genial. Acuérdense de eso, es muy importante. Cultura laica, una cultura que está separada de la iglesia, libre de la influencia de la iglesia. Y esto es muy importante gracias a que a los mecenas. Y ya sabemos qué son los mecenas, ¿cierto, niños feos? Ya sabemos qué son los mecenas, las personas que apoyan o financian las obras de los autistas. Y aquí les estoy metiendo un poquito más de información para que sepamos quiénes son los principales financistas de la época. Hasta aquí, ¿qué tal? Muy bien, genial. Y aquí vimos un cuadrito, ¿se acuerdan? Sobre los principales representantes del Renacimiento. De los principales representantes. En principio yo te dije que tenías que saber que el romanismo, bueno, el Renacimiento, tiene dos etapas, ¿cierto? Dos etapas. Una llamada 480 y la otra es llamada 580. 480, 1400, siglo XV, 580, 1500, siglo XVI. ¿No ven? Genial. Buena pregunta. ¿Y quiénes son lo mínimo que tienes que aprender, te acuerdas? Habían cuatro que tenías que aprenderte sí o sí.
ya te olvidaste. Uy, ay. Uy, ay, ay. Ya me di cuenta, Luciana. Luciana, escúchame. Cuando tengas que aprender de artistas, eso, los tortunillas, claro. Ahora, ¿nunca viste las tortunillas? Ah, su yo. Pero de verdad, ¿nunca vieron a los tortunillas? Que no. Ven, por eso no ingresan, por eso no ingresan. Y como dice Diana, los tortunillas son cuatro: Donatello, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Ahora sí, ¿qué era cómico? Ok, por eso te decía, los más importantes son esos, ¿sí? Lo mínimo que debes aprender queda. No significa que sea lo único, es lo mínimo que debes aprenderte. Y date cuenta, aquí está, miren, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Pero como lo están viendo en la pantalla, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael son los tres más importantes, aparecen en la segunda etapa, en el 580, mientras que Donatello está en la primera. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué era esto, muchachos? ¿Qué era esto? No, no es la Capilla Sixtina, Luciana, es el techo de la cúpula de la Basílica de San... No, estoy hablando. La Catedral de Florencia, perdón. La Catedral de Florencia. ¿Sí? La Catedral de Florencia. Y fíjense lo increíble que es, y por dentro, ¿no? Todo cómo está decorada la cúpula. Este es el famoso David de Miguel Ángel. Perdón, es el David de Donatello. Donatello es la primera persona en el Renacimiento que hace esculturas desnudas de seres humanos en tamaño natural. Los primeros desnudos lo hace Donatello en tamaño natural. ¿Está bien hasta acá? Fíjense en los detalles. Fíjense en los detalles. Fíjense en los cabellos. Y eso es bronce. Ojo, toda la escultura está hecha en bronce. Qué impresionante, ¿no? ¿Ha visto el contorno de los ojos? ¿Qué tal? La forma de los ojos, el contorno de los labios. Qué increíble, ¿no? El nivel de perfección que puede obtener Donatello con eso. Sí, claro. Ahora, fíjense en este lugar. Fíjense en lo alto. Fíjense en lo alto del edificio. Este es el baptisterio de Florencia. Un baptisterio es el lugar en donde se producen los bautizos. Eh, no sé si alguno de ustedes haya ido alguna vez a un bautizo católico, pero lamentablemente no en todas, en muchas iglesias hay un ambiente especial para los bautizos, una pila bautismal, digamos. ¿Está ahí todo bien? ¿Cómo, Yusel? Ni siquiera estoy con herejes. Estoy hablando con herejes, Yusel, que alguien más que no haya sido bautizada como Yusel, qué hereje pagana. Yo tampoco, Dios mío. Oigan, ¿y el dueño no se los lleva?
O sea, tan feos son que ni el duende se los puede llevar. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Bueno, fíjense esto, por dentro. Fíjense el bautisterio. Ahora, miren esta pintura. Vamos a analizar esta pintura. Esta es la pintura conocida como el nacimiento de Venus. ¿Qué vemos acá? Vemos el cuerpo de una mujer que está desnudo, ¿cierto? Está de pie, parado sobre una ostra gigante, si te das cuenta, y esto está evidentemente a las orillas del mar. Este es el famoso, ¿lo tienes? Muy bien, lo tienes. Pero fíjate ahora, mira su rostro. ¿Por qué? Exacto, una chiquilla de 15 años, Villarroel. ¿Por qué Villarroel? Porque había el cuerpo de una mujer adulta con el rostro de una niña de 15 años. No necesariamente Villarroel, ¿ah? No va por ese lado. No, 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 no va por ese lado. Va por ahí, va por ese lado, Yusef. Porque 15 años, señoritas, ¿qué representan ustedes? ¿Qué representan los 15 años? La pureza, la dulzura, la inocencia. Eso explica por qué, a pesar de que ya no tienen 15 años, estoy seguro que ustedes, todas ustedes, señoritas, deben llevar el rostro de angelical, ¿no? Ya no tienen 15 años, pero sí tiene un rostro de 15 años, de dulzura, de pureza, ¿no? De inocencia. ¿Cierto, señoritas? Eso pasa en ustedes, nada más. Mira a tu amigo hombre al costado. Sufre de Parkinson desde los 12, ¿no? Es un enfermo. Fíjense en esta escultura. Este es el David de Miguel Ángel. Qué locura, ¿no? Perdón, queríamos. Chile, ¿qué cosa dice? Perdón, perdón, apreté un botón que no debía. Ahora sí. Dije, vamos a analizar esta escultura. ¿Qué vemos aquí? La forma de los pies, los dedos, la rodilla, articulaciones. Es una persona que no tiene mucho músculo, pero fíjense acá. Es que Derry, él lo hace a propósito. Miguel Ángel hace la escultura con genitales diminutos, como si fueran los de un bebé recién nacido. ¿Por qué? Porque recuerda Derry que si tú ves un bebé varón desnudo de 3 o 6 meses de nacido, ¿qué sentimiento se genera en ti? ¿Dulzura o lujuria? Ternura, exacto. Dulzura, exacto, exacto. Por eso es que los genitales son diminutos, para darle un aire de dulzura o de ternura. ¿Se me dio ahora mejor? ¿O fue demasiado? Se entendió. Muy bien, genial. Ahora mira acá. ¿Qué vemos aquí? Qué increíble que esta escultura esté hecha en mármol, ¿no? Fíjense la forma de los pies, la forma de las piernas, los músculos que sobresalen en ella,
La forma de las articulaciones, las venas o músculos en los brazos, las venas en las manos y los pliegues en el vestido de la ropa, como dice Yadira. Y es mármol, Yusel, todo esto es mármol. Es un solo bloque de mármol. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿y por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo de esta forma? Lúcete. Uy, no sabes. No, no sabes. Uy, no sabes. Amazing. ¿Por qué? Porque nadie se imagina a la Virgen María de vieja, pues. Todos siempre nos hemos imaginado a la Virgen María de joven. Qué locura, ¿no? Qué locura que haya podido hacer todo esto. Y ahora, ya aquí los maté ya. Miren, esto es escultura. Este es el Moisés. El celo, sus manos, las venas, los cabellos. Ahora fíjense en esta capilla. ¿Qué ven en esta capilla? Esta es la famosa capilla Sistina. Qué impresionante que lo haga Miguel Ángel de esta forma, ¿no? Y ahora miren acá. ¿Qué vemos aquí? Fíjense en la Mona Lisa. Fíjense en la Mona Lisa. Si se han dado cuenta, los paisajes que están a la espalda de la Mona Lisa están borrosos. Casi no se ven. ¿Lo vieron? La técnica del... ¿Vieron cómo los bordes, por ejemplo, los paisajes están detrás de la Gioconda son como que borrosos? A eso le llamamos técnica del esfumato. ¿Por qué? Porque está esfumando, ¿no? Borroso. Técnica también de perspectiva, se habla de perspectiva porque se ve volumen. Volumen. A ver, siguen. ¿Hasta aquí todo claro? Todo claro. Una pregunta, ¿hablamos de reforma? Sí, hablamos de reforma. Yo me acuerdo que hablamos de reforma. Ya, a ver, veamos. Causas de la reforma. Miren lo que estoy poniendo. ¿Qué tiene que ver esta causa, muchachos, acá? ¿Por qué? Háblame, ¿por qué debo reducir los privilegios de la iglesia? Ajá, la iglesia tenía tierras. Entonces, Celis, ¿qué debo hacer? ¿Mantener o quitarle tierras a la iglesia? Ok. Y muchachos, ¿y cómo se dice cuando le quitas tierras a la iglesia? Ya te olvidaste. Ya te olvidaste. Sí, pero así no se dice, Celis. ¿Te acuerdas? Pusimos un término nosotros. No sé, no. Secularización. Ah, mejor que cuando yo digo reducir, aumentar la secularización. ¿Ya? ¿Está bien? Siguiente. Dime por qué. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma? A ver, emocioname. ¿Qué tiene que ver la lucha por las tierras?
con la reforma. Dice ahí contra la feudalidad. Ahí te da un dato. El feudalismo, muchachos, ¿en qué se basaba? Ya, el poder. ¿Pero en qué se basa el feudalismo? ¿En la posesión de qué? Tierras, control de tierras, exacto. Quien tenía tierras tenía más poder y los campesinos eran explotados, fíjense que sí, por favor. Entonces, la idea es que los campesinos están en la capacidad de defender sus tierras o recuperar sus tierras. Y si los campesinos están en la facultad de fortalecer o de debilitar los flores, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaría haciendo? A ver, te cambio la figura, te cambio la figura, te cambio la figura, te cambio la figura. Los campesinos son seres humanos, son seres libres, porque Dios los creó a todos iguales. Entonces, si todos somos libres, ¿por qué los señores feudales nos abusan? ¿Por qué los señores feudales se apoderan de nuestras tierras? Nos obligan a trabajar gratis para sus tierras. ¿Eso está mal o no? ¿Y quién les dice eso a los campesinos? Lutero, pues. ¿Se entiende ahora? Otro. Subordinar, fíjense aquí, ¿qué dice aquí? Subordinar el poder de la iglesia ante lo... ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Sería regalismo o sería ir en contra del regalismo? El Papa está por debajo del poder del rey. Eso es claro, ir en contra del regalismo. Entonces, poco a poco, los reyes europeos van consolidando su poder por encima de la iglesia, ¿o no? Evidentemente. Y mira, quitarle tierras a la iglesia y encima corrupción de la iglesia. Es la sensación de que todos tienen corrupción. Qué locura, ¿no? Es aquí, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Y fíjense lo que dice Wycliffe. Rechaza el poder terrenal de la iglesia a la secularización, traduce la Biblia al inglés, ¿no? Y Haas es apoyado por la burguesía, ¿se acuerdan? Por la burguesía checa. Difunde las ideas de Wycliffe en Europa, traduce la Biblia al checo y obviamente es condenado por difundir las ideas de un hereje en Checoslovaquia. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, exacto, quemaban las Biblias traducidas, qué locura, ¿no? Y Savonarola, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaba si yo tengo un S25 Plus Ultra y tú un Huawei? Se genera un resentimiento y yo voy a pecar de vanidad porque voy a sacar siempre mi celular, decir, no, es fotos con mi celular, por favor, porque los tuyos son malos. Tu celular es malo. Las cámaras de mi foto, porque es una S25 Plus Ultra, son las mejores fotos que pueden haber. Pregunta, ¿estaría yo cometiendo un pecado de vanidad o no? ¿Y qué cosa hizo esa Bonarola? ¿Te acuerdas? Lo quemó todo, ¿no? Exacto, la hoguera. La hoguera de las vanidades se le dice a eso, ¿se acuerdan? Eso lo pusimos en el PDF, ¿se acuerdan? Hoguera de las vanidades. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien.
Digamos, ahora, hablamos de Lutero. Lutero, todo se inicia cuando Lutero publica las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias. Ahí es donde se inicia la reforma. Pero ¿cuál es el pretexto que da inicio a la reforma, muchachos? La venta de las indulgencias. Ahora, chat, ¿qué cosa es una indulgencia? Vamos, al toque. Ajá, ok. Y la iglesia lo crea, ¿no? Crea toda la historia crea la idea del perdón divino, exacto. Exacto. Ok, perfecto, muy bien. Y eso que era un Lutero y que es una dieta, ¿te acuerdas? Una dieta es una asamblea, un congreso, ¿no? Entre sacerdotes, teólogos, ¿no? Lutero asiste con la intención de que le demuestren que lo que está diciendo está mal. Lutero no pueden ir en contra de Lutero. Lutero es desterrado, es protegido por un príncipe, lo esconde en el castillo y él traduce la Biblia al alemán. Y eso explica por qué los seguidores de Lutero protestan ante esta situación. Por eso que la importancia de esta dieta es que aquí surge el término protestante, ¿cierto? Y en la dieta de Habsburgo, Lutero rompe con la iglesia cuando su secretario, su asistente Felipe, publica esto, ¿no? La Confesión de Augsburgo. Con este documento, Lutero rompe con la iglesia, se separa de ella y crea oficialmente la iglesia luterana protestante. Y esto de la iglesia luterana protestante, esta división, esta ruptura, va a ser apoyada por algunos príncipes. A ver si te acuerdas. ¿Los príncipes alemanes apoyaban a Lutero o estaban en contra de Lutero? ¿Qué dirían ustedes? ¿Y por qué lo apoyaban, Sebastián? ¿Pensaban como él o era el pretexto para separarse del emperador? Claro, alguien que no sepa de lo que estábamos hablando, alguien que no sepa de lo que estoy hablando ahorita, rápido. Ya, Diana, Sebastián, ok. Escúchame, Diana, Sebastián, escúchame. En esa época, el emperador de Alemania era nombrado por 7 príncipes. Dime que sí, por favor. 7 príncipes, ¿ok? Pero estos príncipes que elegían al emperador fueron sobornados por el Papa. Qué locura, ¿no? El Papa los sobornó a los 7 para que elijan como emperador de Alemania a un chiquillo que tú conoces llamado Carlos V. ¿Te suena? ¿Te suena? Y Carlos V no es alemán, pues. Él no es alemán. Ahora piensa, tú eres un príncipe alemán, tú eres un noble alemán. Y ves que los príncipes que votaron por el emperador eligen a alguien que no es alemán. Pregunta, ¿a favor o en contra? Tú eres alemán, eligieron a alguien que no es alemán. ¿Estás a favor o en contra de esto? En contra. Y si el Papa apoya a este emperador que no es alemán, ¿deberíamos criticar a la iglesia o no?
Y si de pronto aparece Lutero que cuestiona a la iglesia, ¿me convendría apoyar a Lutero también o no? ¿Por qué? No porque pienso como él, sino porque voy a usar a Lutero como medio para romper con la iglesia, y al romper con la iglesia me separo del emperador también y recupero mi autonomía, recupero mi libertad, vuelvo a una época feudal. ¿Se entendió o fue demasiado? Pues por eso es que los príncipes alemanes apoyan a Lutero, porque ven en Lutero la oportunidad de romper con la iglesia, romper con el emperador y volver a manejarse de manera independiente. Entonces, la reforma protestante solo es un problema religioso porque ya tiene una parte política. Y al tener una parte política, ya el problema aumenta. Y es por eso que lo estamos estudiando nosotros. ¿Se entiende ahora mejor o fue demasiado? Y por eso es que todo, cuando termina la guerra civil, se firma la paz y mira lo que establece la paz, que la religión del príncipe es la religión del pueblo. Y aquí están las ideas principales de Lutero. La libre interpretación de la Biblia, ¿cierto? Cualquiera la puede leer, cualquiera la puede interpretar de acuerdo a su razón. Los católicos decimos que no es así. Luego la salvación se logra solo por la fe. Los católicos decimos que no, que es por la fe y obras, ¿cierto? Se rechaza el purgatorio porque fue creado por la iglesia en ese momento para vender las indulgencias. El culto a la Virgen porque estamos cometiendo pecado de adoración, porque estamos adorando a la imagen. Y se supone que los católicos no adoran imágenes, solo veneran imágenes. Los sacerdotes no deben tener, no deben ser casados, deben tener familia, deben casarse, porque deben dar ejemplo ante la comunidad de familia, ¿no? De cómo debe ser una familia unida en valores cristianos. Y esto, uy, no, ya te olvidaste. ¿Qué es esto? Háblame, alguien que no sepa lo que estoy diciendo. El pan y el vino, ¿qué tiene que ver ahí, Sebastián? A ver, termina la idea. Está bien, va por ahí. ¿Qué pasa con el pan y el vino? ¿Eucaristía? No. Recuerda, Alejandro, en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, o sea, cambian de sustancia. Hay una transubstanciación al momento de consagrar el pan y el vino. ¿Ahora está mejor? Listo. Y solo reconoce los sacramentos. Perfecto. Hasta aquí, ¿todo claro? Todo claro. Ya, ahora, vamos a ver este videito para que quede claro todo lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? ¿Qué les parece? Vamos a ver este videito. ¿Ya? Aprovechemos la virtualidad, sino aprovechemos que estamos haciendo un reposo. Conoce como ¿Me escuchan? Ya, perfecto, vamos. reforma protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero
era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio... Bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes.
La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció ahora ese video? ¿Mucho mejor? ¿Ya quedó claro todo? Ahora sí, yo creo que ya los vacíos que por ahí podían quedar, ¿no? Con respecto a la indulgencia, la importancia de los nobles, ¿no? Y todo, yo creo que ya, ahora sí, mucho mejor, más centrado, más claro, más ubicado, ¿no? En todo caso. Ok, terminemos hablando entonces ahora de Calvino. Calvino, recuerden ustedes, publica esta obra, pero Calvino habla de la predestinación, digamos que sí lo pongo. ¿Qué significa eso de la predestinación? ¿Te acuerdas? De que Dios ya decide tu destino, ¿no? Y que la riqueza material está bien vista a los ojos de Dios, ¿cierto? Por eso que la burguesía suiza, la burguesía suiza, esto apoya a Calvino. Dime que sí, por favor. Muy bien, perfecto. Y aquí ya podemos ver los nombres, ¿no? Los sucesores de Calvino, como se les dice, ¿no? Muy bien.
Y aquí hablamos de la predestinación, ¿no? La riqueza material está bien vista a los ojos de Dios, ¿cierto? La prosperidad material habla de la libre determinación de la Biblia y también reconoce los sacramentos, que son los mismos sacramentos que Lutero reconoce. Y Enrique VIII, creo que ya lo tenemos todos claros, él promueve el anglicanismo, ¿cierto? El anglicanismo, ya sabemos qué cosa es una religión nacional en Inglaterra y todo surge debido al capricho de Carlos de Enrique de separarse de su esposa llamada Catalina, ¿cierto? En el acta de supremacía se establece que el rey es el jefe de la iglesia y del Estado. El rey es el jefe del Estado y de la iglesia, según el acta de supremacía. Y ya cuando su hija Isabel toma el poder, establece el acta de uniformidad, en donde dice que solamente deben haber anglicanos en su país. Entonces piensa, ¿qué pasaría si tú eres católico y vives en Inglaterra? ¿Deberías seguir en Inglaterra o tendrías que salir de Inglaterra? Salir. ¿Se podrían hablar de persecución religiosa o no? Claro que sí. Y si hay una persecución religiosa, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte o irte? ¿Y a dónde irías? A las colonias. Ah, a las colonias. ¿Y dónde están esas colonias? En el norte de América. ¿Qué tal? ¿Vamos bien o fue demasiado? ¿Vamos bien o fue demasiado? Uy, no, ya, ya, ya. Uy, ya fue, ya. ¿Estamos bien? ¿Sí? Claro, Alejandro, a las colonias de Norteamérica. Por eso es que los colonos que viven en Norteamérica no son perdón, anglicanos. Hay anglicanos, hay calvinistas, católicos, judíos. Por eso que tenían libertad, tenían autonomía. Y había libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad económica. Y cuando la corona inglesa les obliga a pagar nuevos impuestos y viola su autonomía, ¿qué hacen las colonias? Se separan de Inglaterra, independencia de las 13 colonias. ¿Se entendió o fue demasiado? Ah, ¿vamos bien o nada? Muy bien, ya está. Ahora, la contrarreforma, ¿qué era la contrarreforma? La contrarreforma es la respuesta católica, ¿cierto? La respuesta católica a las ideas de Lutero, ¿verdad? Promovida por el rey Felipe II, que es el hijo de Carlos V, y él promueve el famoso Concilio de Trento, ¿verdad? En ese concilio lo que se hace es rechazar todas las ideas de Lutero y se reafirma la idea de que el Papa es el único jefe de la Iglesia. Se rechazan las ideas de Lutero, se reafirma todo lo contrario y se crea una lista de libros prohibidos para los católicos llamada Index, ¿te acuerdas? Index, lista de libros prohibidos. Y además se funda una nueva orden religiosa que va a difundir la fe católica en lugares alejados y promueve la educación, pero de las élites, la Compañía de Jesús u Orden Jesuita. Y se restablece la Inquisición en Europa. Háblame, ¿qué virrey trajo la Inquisición al Perú?
Exacto, no lo dudes, Alejandro. Todo, cerra, no lo dudes, no lo dudes. Hasta aquí, ¿todo bien? Muy bien. Preguntas antes de... Todo claro. Chévere. Entonces, ¿nos podemos a trabajar? Bien. Tenemos el tiempo justo para poder trabajar con calma, ¿no? Que tener más tiempo para resolver el día y nos va a dar más tiempo para explicar las preguntas. Así que, nada, voy a apagar mi pantalla por un rato, voy a compartir la guía y nos ponemos a trabajar todos, ¿ok? Dale, vamos.
¿Qué tal las preguntas, muchachos? ¿Difíciles? No está tan difícil, ¿no? Pues sí. A ver, vamos con las preguntas. Muchachos, la número uno. ¿Qué marcamos en la número uno? Al toque, fast, fast. Uno de los factores que impulsaron el desarrollo del humanismo fue, háblame, ¿qué marcaríamos acá? ¿Podríamos decir la B? Claro, muy bien. Es más, justo si vimos el video también habla, ¿no? De Gutenberg, ¿no? La importancia de Gutenberg en la reforma, ¿no? ¿Qué característica distinguió la interpretación de los textos clásicos en el humanismo? A ver, ¿podría ser la A? No, no puede ser la A. ¿Por qué no puede ser la A, niños feos? Porque dice adopción literal, ¿no? No puede ser. Tampoco es la B porque rompe con la escolástica, pero sí podría ser la C, porque el humanismo habla del uso de la razón, ¿cierto? Desarrollo del espíritu crítico, digan que sí, por favor. Por eso la respuesta debe ser la C de casa. La 3 hablando. En el neoplatonismo, la dignidad humana, uy, no, ya está, ya fuiste. Háblame, Platón, 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 ¿de qué habla Platón? Platón habla de la inmortalidad del alma, pero no habla del ascenso a la gracia. ¿O sí? Sí, sí habla, ¿no? Porque no habla de la supremacía de la naturaleza, no habla de la imposibilidad, claro, habla del acceso a la gracia, porque el mundo de las ideas, pues, ¿no? La 3 es burro. ¡Ah! 3 es burro. No sé qué hizo. Bien, vamos. 3 burro. La 4. En la 4, a ver. ¿Qué papel tuvo el auge comercial y urbano en la difusión del humanismo? A ver, emocioname. El auge comercial es burgués, ¿no? La burguesía, claro, centros burgueses, ¿se acuerdan que había? Bien, Valer, bien, no lo dudes, Valer, está perfecto. Bien, la 5, a ver, papeles enviaron a la familia, esa sí está facilita, ¿verdad, Sebastián? Esa sí, no había mucho problema, ¿verdad? Uno y dos, bien, perfecto. ¿Y qué hacemos en la 6? A ver, ¿qué marcaríamos en la 6? Claro, modelo ideal de belleza armónica, ¿no? Porque todo tiene que ser proporcional, ¿no? De manera armoniosa. Oye, sí, parece que sabes. Y la 7,
Rasgos de la escultura renacentista. No es nada simbólico, no hay jerarquía rígida, hay como movimiento, ¿no? Entonces, no hay diseño frontal y plano, pero sí hay una representación del cuerpo humano tal como es, ¿no? Naturalista, o sea, con venas, con músculos, ¿cierto? Entonces, sí es esta la clave. Ajá. La 8. El ideal de Miguel Ángel. ¿Cuál es el ideal de Miguel Ángel? A ver, Miguel Ángel, cuando hablan de David, cuando hablan de Moisés, ¿cómo lo viste? ¿Viste que no había volumen? No, sí había volumen, que no puede ser revés. ¿Viste que había construcción visual centrada en figuras esquivas? No, se veía perfecto. ¿Se exaltaba el espiritual? No, se exaltaba el cuerpo humano. Siluetas doradas y fondos ornamentales, ¿qué? No. Claro, el cuerpo humano con monumentalidad, porque era gigante. ¿Recuerdas, Yadira? El David es gigante, 4,5 metros, Moisés es imponente, ¿no? Perfección muscular, ¿te acuerdas? Que se puede ver. La 9. ¿Qué marcamos en la 9? ¿Cómo se dice la influencia de la antigüedad clásica en Miguel Ángel? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uso exclusivo de técnicas medievales en escultura. No. Figuras rígidas y mayor realismo. Brother, no, esto es súper realista. La 9 es araña, bien. Muy bien, 9 araña. La 10. ¿Qué producto americano fue introducido a la dieta europea? Ay, háblame, háblame. ¿Qué producto americano se introduce a la dieta en Europa? Háblame. ¿Qué se cultivaba en América? Era la base de las bebidas ceremoniales. Eso, maíz, pues claro. Maíz, bien, maíz. La 11. Efecto geopolítico de los imperios coloniales. Bien flora la pregunta, ¿no? A ver, en los imperios coloniales estaba Portugal, estaba España, y ellos tenían territorios en todo el mundo, ¿no? Pero ¿recuerdas que España y Portugal se habían dividido el mundo entre los dos? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Si el mundo se divide en dos, hay dos zonas de influencia, hay dos esferas de influencia. Ah, ahora se entendió mejor. Bien raras las preguntas, ¿no? Las claves bien raras, ¿no? Son raras, ¿no? Como los profesores se malean, pero... Háblame. Venta de cargos eclesiásticos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? La venta de cargos eclesiásticos se llama... No, no se llama indulgencia. Ojo, Diana. La indulgencia es el perdón, ¿cierto, Diana? El perdón que otorga la iglesia. Aquí no estamos hablando de esto. Aquí se habla de venta de cargos eclesiásticos. Y eso se llama simonía. Simonía, venta de cargos eclesiásticos. Ya, la 13. Si entendieron lo que yo les dije sobre Lutero y los nobles y esto, podrían hacer la 13. A ver, inténtalo. No te va a salir ya, pero inténtalo a ver. Mm. Así que están marcando la B, ¿no? Ya. Bueno, si marcaste la B, te estás equivocando. No.
Tampoco Celis, menos. Muchachos, vamos a pensar un poquito más. Si los campesinos se rebelan, ¿estarían atacando a los nobles o no? Exacto. ¿Y quiénes apoyaban a Lutero? Y si tú fueras un noble alemán y ves que los campesinos se están rebelando y dicen que se están rebelando inspirados por Lutero y tú lo estás apoyando a Lutero, ¿qué haces con Lutero? ¿Lo cuadras o no? ¿O no lo cuadras? A ver, pero piensa un ratito. Tú eres un noble, tú lo estás apoyando a Lutero y ves que sus ideas hacen que los campesinos se rebelen contra ti. Entonces, ¿qué hacen los nobles? Hablan con Lutero, pues, y lo cuadran y dicen, brother, ¿cómo es? ¿Ellos o nosotros? Escogen. ¿Tú qué harías? Si fueras Lutero, ¿qué haces? ¿Te mantienes neutral? ¿Apoyas a los campesinos o apoyas a los nobles? ¿Quiénes te están defendiendo? Ah, Diana, no, 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 no. Diana, recuerda, los nobles están apoyándote. Sin los nobles, la iglesia te mataría. ¿Qué te queda? Apoyar a los nobles. Por eso que Lutero, en lugar de apoyar a los campesinos, ataca a los campesinos. ¿Ok? Critica a los campesinos para defender a los nobles, porque ellos eran los que lo estaban apoyando. ¿Ahora se entendió mejor? Se entendió mejor. La 14. El objetivo ya pues, háblame. ¿Por qué publica las 95 tesis Lutero? La B seguro van a marcar ahora. Ah, sí. Ya, muy bien. Araña, pues. Y la última para irnos. Reforma disciplinaria establecida. La creación de seminarios. Perfecto. Listo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mucho mejor ahora? ¿Mucho mejor ahora ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? Las 5 dice. Qué bueno, Valer. A ver, Celis. Las cinco era araña. Habíamos quedado en araña. Uno y dos. Listo. Entonces nos vamos, chicos. Nos vamos. Gracias, muchachos. Buenos días a todos. Hasta luego. Y gracias por los detalles, por estoquear mis fotos. Gracias. Chao.